porque tú eres grande. El Dios a quien yo sirvo es grande. El Dios a quien yo sirvo es poderoso. El Dios a quien le rendí autoridad sobre mi vida, mi casa, mi familia. Decí conmigo, es poderoso. Ese Dios a quien le dimos toda autoridad, ese Dios gobierna, 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 gobierna. Ese Dios gobierna. Ese Dios se pasea con poder y autoridad. Nada se compara a ti, Señor, a tu hermosura, a tu poder. Sí, Señor. La iglesia lo declara. Decilo, iglesia. Declara tu fe. Declara tu fe. Eres grande en mi Jesús. Grande. Grande. Sobre toda circunstancia, sobre toda enfermedad, sobre todo problema. Decláralo en esta noche. Sobre mi casa, sobre mi necesidad, sobre esa circunstancia que se levantó. Tú eres sobre, tú eres sobre todas las cosas, reina. Tienes gobierno, tienes autoridad, tienes potestad, Señor. Eres grande, mi Jesús. Grande, Grande y poderoso. Hermoso eres, Señor. Hermoso eres. Hermoso eres. Hermoso, hermoso, hermoso. Eres digno de alabanza, digno, digno de ser exaltado. Señor, nada se compara a tu poder. Nada se compara a tu grandeza, nada se compara a tu bondad. Señor, postrados delante de ti te adoramos. Postrados delante de ti, Señor, te adoramos, reconociendo nuestra pequeñez, reconociendo que somos polvo de esta tierra, que si no fuera por tu misericordia, Señor, si no hubiera sido por tu bondad, por tu amor, Señor, ¿dónde estaríamos? Pero tu gracia nos alcanzó. Tu mirada puesta en cada uno de nosotros nos dio valor. Tu mano extendida nos levantó. Nos posicionaste como hijos. Nos diste identidad, nos diste paternidad. Nos diste un nombre, Señor. Nos cubriste nos coronaste de favores y de misericordia. Estábamos desnudos y nos vestiste. Estábamos sucios y nos lavaste, nos limpiaste. Nos perfumaste con tu presencia. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no alabarte, Señor? eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante
Impresionante. Decilo, solo ante ti yo me inclino. Yo me inclino, yo me inclino, yo me inclino. Tú eres digno, tú eres digno, digno de recibir alabanza, digno de ser alabado, digno de ser exaltado. Señor, esta casa está llena de tu gloria, está llena de tu presencia. Estas reuniones para ti. Venimos con temor delante de ti para adorarte, para adorarte. Que la adoración atraiga tu presencia, que la adoración llegue hasta el trono, que la adoración suba como un perfume grato, que a ti te agrade y que tú te manifiestes en esta noche, derramándote sobre los que estamos aquí, derramándote sobre tus hijos, sobre tu casa, porque te anhelamos, Señor, porque deseamos más y más y más de ti. Decirle, Señor, yo vine a buscarte, vine a tener un encuentro contigo, vine a buscarte porque te anhelo, porque te deseo, porque te necesito, Dios. Te necesito, Señor, te necesito. Precioso Jesús, te necesito. Te necesito, Señor. Precioso Jesús. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti mi vida es nada, y que sin tu amor no viviré. Aleluya. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor,
¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde ¿A dónde iré? iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¡Gloria! ¿A dónde, a dónde, a dónde iré? Decí, ¿a dónde iré? ¿A quién iré? Sino a Jesús. Míralo al que está al lado y decirle, anda Jesús, anda Jesús, corre a Jesús, bendecilo, bendecilo, bendecilo. Dale un abrazo en esta noche, que sea el abrazo del Señor, que nadie quede sin abrazo. Salga de su lugar, busque a alguien, abrácelo y dígale al único que podés ir, anda Jesús, anda Jesús, corre a los brazos de tu amado, corre a los brazos de tu Señor. Amén. ¿Habrá alguien que te ame más que el Señor? ¿Habrá alguien que te ame más que al Señor? No, ¿no es cierto? Nadie, ni el esposo, ni el hijo, ni nadie, nadie. El amor de Dios lo supera todo. Amén. Dios te bendiga en esta tarde. Podés tomar asiento. Qué lindo estar juntos. Qué lindo es verte. Damos gracias a Dios por un día más que podemos estar en su casa, que podemos venir a su presencia. Bueno, vamos a algunos anuncios, ¿sí? Vamos a los anuncios. Hoy hubo un movimiento ahí en la cocina, los hermanos trabajaron, la hermana Yolanda con bronquitis estaba. Vino el médico a verle, le dijo, señora, tiene bronquitis. Ella dice, yo me sentía agitada, pero así todo cocinó un rico mondongo. Así que oramos por nuestra hermana Yoli, la bendecimos y quedaron algunas porciones, me dicen las chicas, pocas. Así que puede llevarse, el que no pudo llevarse al mediodía, puede pasar ahora por el buffet, si quiere vaya y resérvela, ¿sí? Porque no quedaron muchas. Damos gracias también a las hermanas que estuvieron haciendo unas empanadas riquísimas, muy ricas. ¿Cuántos llevaron empanadas? A ver, empanadas fritas, muy ricas, así que un aplauso para todas las hermanas que han cocinado, que han trabajado, las que repartieron también, ¿sí? Las que repartieron también, así que una bendición, somos un equipo. Sí, la iglesia es un equipo. Todos trabajamos, todos servimos a este Dios tan bueno que merece que le sirvamos, le servimos por amor, le servimos por gratitud. Así que realmente es una bendición trabajar, servir al Señor, pero también es una bendición trabajar con hermanos que amen al Señor, que lo que hacen lo hacen con alegría, con gratitud. Amén. Y yo quiero darle gracias al Señor. Estuvimos orando. No sé cuánto, 2 semanas, no me acuerdo cuánto empezamos la oración. Tuvimos 2 grupos de oración. ¿Cuándo empezamos? 2 semanas, bien. Un grupo a la mañana y un grupo a la tarde. Y quiero decirle que Dios escuchó la oración. Mire, fue algo injusto lo que ocurrió. Pasó un inspector por el terreno y consideró, se llevó por el sistema. El sistema tenía una clausura anterior que no era nuestra, era del dueño anterior.
Adelante estaban los discípulos y el Señor le pregunta, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dicen los hombres? Y bueno, algunos dicen que sos Elías, otros Jeremías, algún profeta. Entonces el Señor baja la pregunta y dice, ¿qué dicen ustedes? Y en esta tarde el Señor te dice, ¿qué dices del Señor? Cuando dice qué dices del Señor, te está diciendo qué piensas del Señor. Recuerda que hemos estado hablando todo este tiempo de la incredulidad de la gente, ¿sí? Que la gente iba a buscar los milagros, pero algunos entre ellos, la gente iba con fe a pedir milagros, pero no todos iban con fe. Algunos iban como para criticarlo, para buscar alguna ocasión, para avergonzar a Jesús porque no creían. Y también vimos cuántas veces el Señor tuvo que llamarle la atención a los discípulos por la poca fe. No pudieron sanar a un niño porque la fe no les alcanzó, ¿se acuerda? Entonces el Señor le dice en el verso 15 del capítulo 16, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y quién contestó? El que siempre contestaba. ¿Quién era? Pedro. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sabe, muy pocos creían que Jesús era el Hijo de Dios. Decían que era profeta porque enseñaba, porque hablaba y declaraba las Escrituras. Pero muy pocos lo creían realmente, que era el Hijo de Dios. Recuerde que cuando Jesús murió, los romanos como burla le pusieron en la cruz Rey de los judíos y lo condenaron los sacerdotes, la condena que tenían para acusarlo a Jesús. Cuando lo llevaron a Pilato, Pilato dice, yo no veo nada en este hombre como para condenarlo. No había nada en Jesús. No era un delincuente, no era un ladrón, simplemente lo condenaban por predicar la palabra, pero los sacerdotes dijeron, porque dice ser hijo de Dios. ¡Wow! Esa fue la condena de los sacerdotes. Para ellos era una blasfemia que Jesús dijera que era el Hijo de Dios. Entonces dice en el versículo 17, le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló esta verdad. Carne, está diciendo, no te lo enseñó un hombre, no te lo dijo un hombre, no te lo reveló carne ni sangre, sino, ¿quién se lo reveló? Dice, mi Padre que está en los cielos. A veces abría la boca y metía la pata, Pedro. Pero otras veces como esta, dice, Jesús lo declara, el mismo Padre que le reveló que Jesús era el Hijo de Dios. Y entonces allí en el 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y muchos, generalmente los católicos, como dice, sobre esta roca, usted sabe que la palabra Pedro significa piedra, roca, ¿sí? Muchos creen que está diciendo que sobre Pedro iba a ser la iglesia, por eso pusieron a Pedro como el primer papa, pero en realidad no está diciendo eso, sino que está diciendo sobre esta roca, está hablando de cimiento, ¿sí? ¿Cuál es el cimiento? Esta verdad, que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿sobre qué roca iba a edificar la iglesia? Si la iglesia, ¿de quién nace o cuándo nace la iglesia? Cuando Jesús muere. Cuando Jesús muere, nace la iglesia, no antes. Entonces dice, sobre esta roca, sobre este cimiento, sobre este fundamento, sobre la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, iba a levantarse o edificar la iglesia. Y las puertas del Hades, ¿a qué se refiere? Al infierno, sí, a las tinieblas. El Hades era el lugar donde iban los que no iban al cielo.
Los que no iban al cielo iban al Hades, ¿sí? Los condenados iban al Hades. Entonces dice que las puertas del infierno no van a poder con la iglesia. Las puertas del infierno no van a poder con la iglesia. Dígalo. Las puertas del infierno no prevalecerán, no podrán. Porque ¿a quién le dio el poder el Señor? A la iglesia. A la iglesia, al cuerpo. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y de esto quiero hablar en esta noche. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y entonces todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Señor, en esta noche hemos leído tu palabra, Padre mío. Toma el dominio y el control de esta prédica y sé tú el que hable y nos revele, Señor, el poder de tu palabra y nos revele tu voluntad a cada uno de los que estamos aquí, que tu palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo de cada ser y convenza en el nombre poderoso de Jesús. Mire, me da cosa esta palabra. Le daré las llaves del reino. Usted no puede entrar a un lugar si está cerrado, a menos que le den la llave. Y uno no le da la llave a cualquiera, ¿no es cierto? Tiene que ser de mucha afinidad, cercanía, confianza, parte de la familia, para que usted le dé la llave de su casa. Y el Señor le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero quiero decirle que no solo se la dio a Pedro, se la dio a muchos más, pero también te la quiere dar a ti y me la quiere dar a mí. Solo que el Señor dice, ¿quién la quiere? Wow. ¿Quién quiere las llaves en esta noche? ¿Quién quiere las llaves del reino? Porque Él no se la da a cualquiera, sino al que la valora, al que la ama, al que la desee, al que la quiera, no para esconderla, sino para usarla. No para esconderla, sino para usarla. Dios le da la llave para usarla. Ahora, ¿qué significa las llaves? Cuando se derrama el Espíritu Santo, estaban en el aposento alto y vino la gente, porque dice, cayó el Espíritu Santo, hizo un gran alboroto, un estruendo, porque era la venida del Espíritu Santo a la tierra. Lo llenó, dice, de fuego. Les dio lenguas angelicales, que son las mismas que nos quiere dar el Señor en el día de hoy. Por eso el que no habla en lengua, el que no tiene ese bautismo de Espíritu Santo, tiene que llorar y rogarle al Señor y decirle, Señor, para mí también dámelo, dámelo, porque dice, para toda carne, para todo aquel que crea. Amén. Y dice que ellos hablaban en otros idiomas y vino la gente y se llenó ese lugar de gente, de curiosos que decían qué pasó, por qué tanto alboroto, por qué hablan. Mire, había judíos, como era Pentecostés, era una de las fiestas judías. Los judíos que estaban en otras ciudades vienen a Jerusalén para las fiestas y vienen a Jerusalén para la fiesta del Pentecostés. Entonces dice que había judíos que hablaban lengua de naciones vecinas, y resulta que los judíos, cuando hablaban en lengua, hablaban idiomas de otros países, y esos judíos decían, están hablando en el idioma de mi país donde yo vivo, resido, están hablando el idioma de la ciudad donde yo vivo, donde yo resido. Era que Dios derramó lenguas y cada uno hablaba una lengua distinta. Es que Dios da la lengua como Él quiere. Y entonces dice, ¿qué pasó? ¿Están borrachos? No, no estamos borrachos, son las 9 de la mañana. Y allí, ¿quién se levantó a predicar? Y dice como 3.000 o 5.000, siempre me hago lío, porque hubo dos prédicas de Pedro, en una 5.000 y en otra 3.000.
Dice que él se levantó y predicó y se convirtieron como 3.000, creo, ¿no? ¿Qué hizo Pedro? Tomó las llaves del reino. Las llaves del reino Dios se las da para predicar la palabra. Las llaves del reino son para extender el reino de los cielos. Las llaves del reino son para predicar la palabra, para que muchos se añadan, se unan al reino o vengan al reino de los cielos. Después de Pedro lo vemos a Esteban. Un hombre que predicando la palabra, dice, también sanaba a los enfermos, era simplemente un diácono, pero dice, también le buscaron problemas a Esteban por estar predicando y dice, lo apedrearon. Esteban también usó de las llaves del reino de los cielos, porque ganó almas para el reino de los cielos, y el reino de los cielos, diga conmigo, se extendió. Luego lo vemos a Felipe. Felipe huyen porque viene la persecución y empiezan a escapar. Propósito de Dios, viene la persecución y ¿qué dice Dios? Tienen que salir, salgan de Jerusalén, porque mientras están en Jerusalén solo predican en Jerusalén. Viene la persecución y salen y corren, y a las ciudades donde van y predican. Y Felipe predicó en Samaria y dice, miles se convirtieron al Señor. Felipe también, diga conmigo, usó de las llaves del reino y extendió el reino. Luego vino Pablo, el que más almas ganó y más trabajó. ¿Y qué hizo Pablo? Usó de las llaves del reino y ganó almas y extendió el reino de los cielos. Y las llaves siguen estando dispuestas para todo aquel que se levanta y dice, Señor, yo quiero la llave del reino, voy a salir a ganar vecinos, voy a ir al hospital, voy a ir a la plaza, voy a ir a aquel barrio, Señor, a predicar tu palabra para que el reino de los cielos se edifique. El Señor dijo, sobre esta verdad, sobre este Cristo crucificado edificaré. Las llaves son para nosotros, para que edifiquemos, para que agrandemos y extendamos el reino de los cielos. Cada alma que usted gana se extiende. Cada alma que se convierte se extiende. Yo doy gracias por usted que fue ganado. Y por causa de que usted fue ganado, el reino se extendió un poquito más. Por cada uno de los jovencitos, y el reino se extendió un poquito más. Por cada uno de los matrimonios, y el reino se extendió un poquito más. Entonces nosotros edificamos, diga conmigo, nosotros edificamos el reino, porque tenemos las llaves del reino cuando predicamos. Pero no solo predicamos, mostramos el testimonio. Porque si alguien tiene mal testimonio, en vez de ganar un alma, si yo tengo mal testimonio, en vez de ganar a mi vecino se espanta. Diga conmigo, mi vecino se espanta. Y mi vecino dice, a la iglesia de esta no voy ni loca. No sea cosa que me vuelva como ella. Yo le decía, Señor, cuando entraba a ese lugar, Señor, esto es un edificio del gobierno. Ellos te dicen quién puede pasar, quién no. Ellos te piden papeles, pero tú eres Señor sobre ellos. Sobre ese edificio tú eres Señor. Sobre las personas que trabajan tú eres Señor. Sobre la abogada tú eres Señor. Ellos a mí me dan orden, pero adelante de ti se sujetan. Delante de ti se sujetan. Él es Señor de todas las cosas. Él tiene el control de todas las cosas. Él reina con poder. Pero yo entraba en ese lugar y le decía, Señor, entra conmigo y dame gracia. Que cuando hable con esta mujer haya gracia. Que esta mujer pueda ver que somos iglesia. Y la iglesia es un cuerpo de gente transformada. Gente transformada por el poder del Espíritu Santo. Dios no acumula, no amontona gente en un edificio. Dios llama a las personas para transformarlas en nuevas personas. Diga conmigo, en nuevas personas. Cada uno que viene le toma un tiempo al Señor. Pero cuando usted entró en las manos del Señor, que va a hacer de usted una obra nueva. Como el alfarero con ese barro. Va a trabajar el Señor en usted.
Y el Señor va a hacer de usted y de mí la mejor obra, porque tenemos que mostrarlo a Cristo. Donde quiera que vamos, mostramos a Cristo. Yo cuando la jueza me dijo, bueno, entonces lo levanto. Y yo digo, ¿en serio? Yo estaba como la chica que no le quería abrir la puerta a Pedro. Estaban orando, Señor, que Pedro salga, que Pedro salga. Y cuando Pedro golpeó la puerta y dijo la chica, ¿quién es Pedro? ¡Ah! Un fantasma. ¿Cómo no estabas orando para que venga Pedro? Y yo le digo a la abogada, ¿en serio? Qué tremendo es Dios. ¿Qué somos nosotros sino polvo? Pero Él nos quiere dar llave. Y esa llave hablan de autoridad. ¿Quién sos vos? Mira lo que está al lado. ¿Quién sos vos? Ahora que el otro te diga, ¿y vos quién sos? Sin embargo, Él nos declaró hijos. Y nos dio llave, nos está posicionando. Amén. Nos está dando autoridad. Nos está dando autoridad. Fíjese que dice, y a ti te daré. Wow, yo le digo, Señor, dámela a mí. A ti te daré, ponga su nombre. Graciela, a ti te daré las llaves del reino, de los cielos. Y aquí está hablando de la oración. Aquí está hablando de la oración, porque está diciendo, y lo que atares en el cielo, lo que atares en la tierra. ¿Y qué es lo que vamos a atar? Mire, la gente a veces lo hace más grande al diablo que a Dios. La Biblia dice que hay un solo Dios, creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. El Señor creó ángeles. Luego el Señor les puso jerarquías, le puso autoridad, hizo arcángeles, querubines, pero Él los creó ángeles. Y entre esos ángeles que el Señor creó estaba Lucifer, bien llamado como nosotros lo conocemos, Satanás, el diablo, que significa hoy el opositor. En su momento, cuando el Señor lo creó y le dio el talento de la música, y era el ángel que estaba tocando enfrente del trono donde estaba el Señor sentado. Pero un día ese ángel codició el trono. Y cuando Dios vio su pensamiento, que estaba pensando ocupar el trono, querer el trono, ocupar el lugar de Dios, Dios lo echó de los cielos. Por eso siempre decimos que algo pasó entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Porque dice, y en el principio de todas las cosas, Dios es principio y es fin. ¿Sí? Y dice, en el principio, Dios le dio un principio a la historia. Creó los cielos y la tierra. Y en el segundo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y uno dice, ¿cómo Dios crea algo desordenado? ¿Puede ser que Dios está creando algo desordenado? No, es que algo pasó. No sabemos en qué tiempo o en cuánto tiempo se escribió el primer versículo y luego el segundo. Pero cuando Dios arroja, dice Ezequiel, que Dios lo arrojó a la tierra con todos los ángeles que se amotinaron con él. Entonces el diablo comenzó a hacer su dominio en la tierra. Por eso Jesús venía caminando y dijo, ahí viene el príncipe de este mundo y nada tengo con él. ¿Y de quién hablaba? Sino de Satanás. Vive aquí en la tierra porque fue echado de los cielos. Pero dice la Biblia que el Señor Jesús lo venció, y lo dice en el libro de Apocalipsis. Vamos a buscarlo. Apocalipsis 3:7. Dice que Él fue vencido en la cruz del Calvario. El Señor vino no solo a morir para ocupar
ese lugar por nosotros y a liberarnos de la condenación del infierno y a liberarnos del pecado, a reconciliarnos con Dios, sino que también vino a quitarle la autoridad al diablo. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces Satanás, el opositor que anda en la tierra, es un demonio, es un ángel creado por Dios, pero que no es Dios. Por lo tanto, su poder está limitado, su control está limitado, su conocimiento está limitado y está vencido en la cruz. Vamos, por favor, a Colosenses 2:15. Entonces, cuando nosotros decimos porque el diablo se levantó, sí se levanta para oponerse, porque así dice la palabra, el nombre de Satanás significa el opositor, pero así como se levanta, se tiene que ir, porque en el nombre de Jesús está vencido. Pero ¿cuándo se va? Cuando vos y yo nos levantamos a orar. Por eso la llave, por eso dice el que atare. Si yo no ato, el enemigo anda suelto. ¿No dice así? Anda alrededor mirando a quién devorar. Pero si cuando nosotros nos levantamos en oración, tomamos la llave y decimos, Señor, tú me diste el poder para orar, y yo ato a ese diablo y ato a los demonios. Porque sabe, el diablo tiene demonios que están a su servicio, porque el diablo no es omnipresente como Dios. Dios está aquí, en la China, en África al mismo tiempo. Pero si el diablo está en la China, gracias a Dios no puede estar aquí. Pero si hay demonios, huestes de maldad, es lo mismo, que están allí dando vueltas, mirándonos, para ir y contarle al diablo lo que ve, lo que pasa, para que el diablo arme su estrategia y se levante contra usted, contra su casa, contra su familia. Entonces uno dice, ¡ay, qué problema! En un momento se desata el problema. Yo estos días decía, ¿cómo en un momento, sí o no, te aparece el problema? En un momento, algo se gestó y vino una enfermedad, un accidente, ¿sí o no? Un disgusto. Pero en ese mismo momento vos y yo tenemos la llave del reino y tenemos que usar la autoridad que el Señor nos dio y decirle, diablo, te levantaste, pero en nombre de Jesús te ato, te reprendo y te vas. ¿Quién es el que abre las puertas? Recién lo leímos. ¿Quién es el que abre las puertas? El santo, el verdadero. ¿Quién es? El Señor. Cuando el Señor abre una puerta, puedes decir, pero el Señor me dio ese trabajo. Si el Señor te dio ese trabajo, aunque el diablo se oponga, nadie te lo va a quitar. Pero el Señor me dio esa casa, aunque el diablo se oponga, nadie te la puede quitar. El Señor me dio mi marido y aunque se oponga quien se oponga, nadie te lo va a quitar. Porque cuando el Señor te da algo, te lo dio el Señor. Cuando el Señor te abre una puerta, te la abrió el Señor. Y cuando el Señor cerró una puerta, el Señor quitó personas del camino. El Señor te sacó de ese trabajo. El Señor cerró esa puerta porque no era para bendición. Nunca más se abre porque el Señor la cerró. Por eso cuando oramos y decimos, si esto es tuyo, abre las puertas. Y entonces si las puertas se abren, entendemos que Dios va con nosotros. Pero si esto no es tuyo, Señor, cierra todas las puertas. Sea que usted va a comprar, va a vender, va a tomar una decisión, va a hacer un viaje. Diga, Señor, si esto es tuyo, abre todas las puertas. Si no es tuyo, cierra todas las puertas, porque queremos andar en la voluntad de Dios. Porque lo que es voluntad de Dios crece, prospera, trae alegría. Dice, la bendición de Dios no añade tristeza alguna. Cuando algo es de Dios, le trae paz. Cuando usted está orando por algo y usted siente intranquilidad y está nervioso y como angustiado y como que a cada rato tiene que ir a orar y a cada rato, es porque no es de Dios. Cuando algo es de Dios, usted va y dice, Señor, si esto es tuyo, yo te lo entrego a ti. Señor, abrí las puertas. Y usted no ora más porque como es de Dios, usted siente paz. Mire, cuando pasó esto en los primeros días, yo le dije, Señor, si vos no querés que te construyamos,
Porque ante tanta oposición uno dice, tal vez uno está peleando por querer algo que Dios no quiere, ¿sí o no? Ante tanto impedimento. Entonces le digo, Señor, si vos no querés que construyamos, Señor, si hecha tu voluntad, pero háblame, Señor. Entonces me levanté a la mañana y abrí la Biblia. Ezequiel 36. Más justo, Dios no me podía hablar. Dice, y el terreno baldío será construido, y esa tierra desolada será habitada, y yo traeré multitud y multiplicaré. Y le dije, gracias, Señor, aunque el diablo se oponga, tú estás con nosotros. Tenemos que orar. Tenés autoridad, Dios te dio la llave. ¿Para qué? Para atar. Decí conmigo, para atar. Al diablo hay que atarlo. La Biblia habla de distintas autoridades, ya lo vamos a leer en Efesios 6. Dice que hay distintas autoridades, pero las distintas autoridades con que el diablo armó su infierno, su equipo, es porque tienen diversas responsabilidades o tareas. Pero diga conmigo, todos están vencidos. Mira lo que dice Colosenses, por favor. Colosenses 2:15. Qué tremendo es orar entendiendo, y usted lo tiene que entender. Cuando usted va a orar, va a hablar con el que tiene toda autoridad. El que está sentado en el trono, gobernando con poder. Entonces usted sabe que va a ir a orar a aquel que tiene el control y el gobierno de todas las cosas. No importa qué autoridad haya aquí en la tierra, el Señor está sobre. Entonces cuando usted va a orar, vaya con fe. Vaya con fe, entendiendo que ninguna circunstancia puede más que Dios. Ninguna enfermedad puede más que Dios. Todo se sujeta a Dios. ¿Pero qué necesitamos? Orar. Diga conmigo, orar. Si Dios nos dice que pidamos, ¿qué tenemos que hacer? Pedir. ¿Sabe cuando Él dice, y si se pusieren de acuerdo? Si dos se pusieren de acuerdo. Dos que se pongan de acuerdo y pidan algo, dice el Dios de los cielos, contestaría. ¿Por qué? Porque si yo me pongo de acuerdo con el que está al lado, tengo una unidad de espíritu con el que está al lado. Tengo un mismo deseo, un mismo anhelo. Mirá, los dos estamos orando por el matrimonio. Los dos estamos orando por los hijos para que se conviertan. Los dos estamos orando por una economía. Los dos estamos orando, pueden ser dos hermanos, un matrimonio, dos que se pongan de acuerdo. Vamos a orar juntos. A tal hora nos vamos a poner de acuerdo. Vos allá y yo acá. Pero Señor, me pongo de acuerdo con Juanita. Vamos a orar. ¿Sabe por qué Dios oye? Porque cuando la palabra traducida, acuerdo, suena a sinfonía, suena a armonía. Es lo mismo que suene como suena un instrumento que está afinado que un instrumento que no está afinado. Un instrumento que no está afinado usted hace, ¿sí o no? Pero cuando usted escucha un teclado, un piano, una trompeta, cualquier instrumento que está afinado, ¿cómo suena esa melodía? Armoniosamente. Cuando usted se pone de acuerdo con alguien, sube esa oración como una armonía deliciosa al oído de Dios. Por eso Dios dice, pónganse de acuerdo y vengan juntos a orar. Y yo voy a ver y voy a oír esa oración. Y Él lo da por hecho, esa oración será contestada. Oiga, ¿usted me está entendiendo esta noche que el Dios de los cielos va a oír su oración y Dios va a contestar? ¿Cuántos dicen yo quiero la llave? ¿Cuántos dicen yo quiero la llave? Para ir a llorar y a pedirle al Señor por mi casa, por mis hijos, por su economía, por su salud y saber que Dios va a oír. Mire lo que dice de las tinieblas, de lo que dice de Satanás. Dice, y despojando a los principados, está hablando del infierno, y despojando a los principados y a las potestades, porque así dice Efesios, que hay gobernadores, que hay principados, que hay potestades. Para el Señor son jerarquías, pero para el Señor, diga, es todo
están vencidos todos. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, ¿sabe qué hizo el Señor? Exhibió la derrota, exhibió la derrota. El diablo viene a condenarte y a decirte, pero vos fuiste, pero vos hiciste, pero vos pensaste. Y uno le dice, es verdad, pero yo me arrepentí. Diga conmigo, yo me arrepentí. Y el Señor me lavó y me limpió. Por lo tanto, diablo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El diablo puede venir a señalarte como la vecina, ¿viste? Señala todo lo que quiera, porque a mí el Señor, decí conmigo, ya me lavó, me limpió y ya no hay pecado que me condene. Pero ¿qué significa los despojó? Cuando el Señor estaba muriendo en la cruz, estaba quitándole al diablo todo lo que el diablo le robó, porque el diablo no tiene nada, fue echado de los cielos con una mano atrás. ¿Qué se llevó del cielo? Si nada es de él, nada le pertenece. Cae a la tierra. ¿Y dónde se metió? ¿Qué esperó Satanás? La oportunidad. Estaba mirando el huerto de lejos y cada vez se acercó más. La vio a Eva, lo vio a Adán y esperó el momento de acercarse a Eva para mentirle porque es padre de mentira. Y le mintió diciendo que no pasaba nada si comía el fruto. Al contrario, si comía el fruto no iba a morir como Dios había dicho. ¡Qué tremendo! Sino que iba a ser como Dios, porque eso es lo que él quería. Ser como Dios, por eso Dios lo echó. Y puso ese mismo espíritu de rivalidad con Dios, de incredulidad, de rebeldía a Dios en Eva. Y Eva lo creyó. Y cuando Adán y Eva creyeron y comieron de ese fruto, desobedecieron y el pecado entró y la presencia de Dios salió de ellos y quedaron desnudos. ¿Se acuerda? Que fueron a buscar hojas para taparse porque vieron su desnudez. Es que antes estaban cubiertos con la presencia de Dios, pero al pecar quedaron desnudos y se tuvieron que cubrir su vergüenza. Entonces le roba Satanás todo lo que Dios le había dado a Adán y se queda con lo que era de Adán. Entonces cuando el Señor va a la cruz, le quita al diablo todo lo que el diablo le había quitado a Adán. Y el Señor lo despoja. ¿Sabe qué significa despojo? Desnudarlo. Quitarle todo. Desnudarlo por completo. El diablo no tiene ningún poder. Entonces, pastora, ¿qué poder tiene? Tiene poder sobre las personas que le escuchan. Tiene poder sobre las personas que le creen. Tiene poder sobre las personas que viven en pecado y le abren puerta para que Satanás entre y los gobierne. Por eso usted ahí entiende las violaciones, entiende las muertes, entiende la maldad de esta sociedad, la maldad de los hombres de hoy, porque le han abierto la puerta a Satanás y sus demonios y han dejado que los demonios lo gobiernen. Por eso es que cuando nosotros oramos le decimos, ¿cómo le tenemos que decir? Te ato y te echo. Te ato y te echo. Porque la iglesia tiene las llaves del reino y la autoridad para atarlo y ordenarlo, que suelte a su hijo, su esposo, su casa, su economía, y el diablo se tiene que ir. ¿Y qué es lo que vamos a desatar? Vamos a desatar la salvación. Vamos a desatar la sanidad, vamos a desatar la prosperidad. El cielo dice que venga el cielo sobre la tierra. ¿Y qué es lo que hay en el cielo? Hay bendición, hay prosperidad, hay salud, hay paz. Entonces desatamos el cielo sobre la tierra, desatamos los recursos, desatamos la bendición, desatamos poder, desatamos ayuda, desatamos todas las promesas que Dios le dejó a sus hijos. Pero si nosotros no oramos, diga conmigo, pero si yo no oro, ¿qué pasa con Satanás? Hace lo que él quiere porque nadie le pone
límite. ¿Y sabe qué quiere decir? Lo exhibió públicamente, triunfando sobre la cruz. Usted lo habrá visto en las películas cuando venían, sea el Imperio Romano, quien fuera, ¿no? Que venían de la guerra, venían venciendo. Entonces todo el pueblo esperaba que venía el que estaba encargado de ese ejército, el líder mayor, venía en su caballo y detrás de él todo el ejército y todo el pueblo le recibía. ¿Y cómo le recibían? Hoy ninguna mira las películas acá. ¿Y cómo le recibía el pueblo a los que habían vencido en la guerra? Con banderas, con aplausos, con instrumentos, con gritos, porque venían vencedores, porque venían de pelear. De la misma manera, el Señor mostró al diablo su derrota cuando lo expuso en la cruz. Todos vieron a Satanás destruido. La cruz fue levantada en alto, ¿no? Y cuando la cruz fue levantada en alto y el Señor murió, Satanás creyó que él había ganado la batalla. Pero al tercer día, ¿qué pasó? Al tercer día, dice, resucitó con poder y con gloria. Y el diablo perdió toda la autoridad. Quedó derrotado por Cristo en la cruz y vencido con la resurrección de los muertos. Y toda la autoridad Dios se la dio a la iglesia. Diga conmigo, toda autoridad Dios se la dio a la iglesia. Ahora mira lo que está al lado, decirle, ¿qué vas a hacer con la autoridad que el Señor te dio? ¿Es para que duermas la siesta? ¿Es para que te pongas a llorar y dices, el diablo se levantó? No, es para que ores. Es para que tomes autoridad y lo pongas al diablo en su lugar. Esto que yo estoy predicando no quiere decir que vos vayas y le digas, diablito, estás vencido. No. No. Porque el que lo venció, ¿quién fue? Cristo Jesús. ¿Qué le vamos a decir? En el nombre de Jesús, en el nombre de aquel que es vencedor, del santo, del verdadero, te atamos. No en tu nombre ni en mi nombre, en el nombre de aquel que venció. Diablo, te venimos a recordar que estás vencido. Te venimos a recordar que la sangre del Cordero te venció. En el nombre de Jesús te atamos y te echamos. Pero también quiero con esto cerrar. Mira tu testimonio. Porque si yo vivo de cualquier manera, desordenado, desobediente, rebelde, en pecado, abriéndole las puertas a Satanás, ¿qué autoridad tengo para echarlo? La autoridad está en la obediencia. Amén. La autoridad está en la obediencia. Cuando nos sometemos al Señor, cuando obedecemos al Señor, cuando guardamos la palabra del Señor con temor en nuestro corazón y vamos a orar. Dice la Biblia, dicen en el libro de San Juan que todo aquel que ama su palabra la guardará. Y guardar significa obedecer. Y dice, entonces todo lo que pida el Padre, Él se lo dará. Ponte de pie en esta noche. Dice la Biblia que el Señor está sentado a la diestra de Dios, del Dios Padre. ¿Y qué está haciendo el Señor? ¿Toma mate? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué está haciendo el Señor? Sentado al lado del Padre. Dice, es el intercesor. ¿Qué significa eso? El Señor está orando por vos y por mí. El Señor ora por vos y por mí. Decirle gracias, Señor, porque si no fuera por vos. Entonces, cuando vos vas a orar, el Señor está orando con vos. Cuando vos vas a orar, el Señor se acerca y ora con vos. La persona del Espíritu Santo, cuando vos estás orando, la persona del Espíritu Santo se está derramando. Eso es orar en el Espíritu, ya vamos a enseñarlo también. Cuando el Espíritu intercede por nosotros, cuando oramos en lenguas.
aquellos que tienen el don de lengua y empezamos a orar y oramos en lengua y oramos en lengua y nosotros decimos con mi mente, estos días estábamos orando, las hermanas orando y yo con el micrófono apagado porque yo estoy orando y estoy hablando en lengua y estoy llorando. Yo no sé lo que estoy pidiendo, pero la Biblia dice el Espíritu Santo está intercediendo, el Espíritu Santo está orando a través de esas lenguas, está rompiendo, deshaciendo, abriendo, cerrando, derribando. Por eso es que tenemos que estar llenos, diga conmigo, llenos. Dios no te quiere tibio, porque dice al tibio lo vomita, ardiendo, porque si estás frío corres peligro. Si estás frío, si estás indiferente, estás más afuera que adentro. Pero el tibio, el que es ni frío ni caliente, Dios te quiere ardiendo. Por eso todos los días tenés que orar. Un ratito habla con tu papá. Señor, yo te amo, tú eres mi Padre Celestial y vengo a hablar contigo. Vengo a entregarte la carga. El miércoles hablábamos de llorar en la presencia de Dios, dejar la carga en la presencia del Señor, dejar los imposibles, dejar el temor, dejar la angustia, dejar la ansiedad. Orar, habla con papá. Señor, vengo a entregarte todo, vengo a despojarme de este peso, de esta angustia, de este dolor. Ora hasta que sentís que lo dejaste todo y te levantás libre. Y otros momentos son momentos donde hay urgencia. Alguien se está muriendo, alguien tiene un diagnóstico difícil, hay una urgencia, un accidente, hay una gravedad. Y decíamos, son oraciones de ruego. Señor, te ruego. Tal vez 5 minutos, pero una oración de fe. Señor, te ruego, óyeme. Señor, te ruego, auxíliame. Cualquiera sea la oración, sea de urgencia, sea de petición, sea de ruego, sea para entregarle la carga, Dios escucha. Pero Dios también mira tu condición, cómo venís a orar. Si venís a orar con un corazón humillado, si venís a orar con fe y si venís a orar en obediencia. Porque ¿de qué me sirve levantarme a las 6 de la mañana y orar y al mediodía hice un desastre? Me olvidé que soy cristiano, me olvidé de la palabra, me olvidé del Señor, me olvidé de todo. Entonces, Señor, queremos vivir como hijos, amando tu palabra, viviendo tu palabra. Y sabemos que cuando vayamos a ti en oración, todo lo que pidamos, decí conmigo, todo lo que pida, Él me lo dará. Levanta tu mano. Todo lo que pida, Él me lo dará. Señor, todo lo que pida, tú me lo darás. Aunque el enemigo se levante, dice aunque se levante guerra. ¿Y qué? Aunque se levante guerra. Aunque un ejército acampe contra mí. ¿Qué está diciendo? Aunque el enemigo se te levante, sea con lo que sea, así como se levantó, así como vino, dice la Biblia, se va a tener que ir. Vino por un camino, pero por 7 caminos va a tener que huir. Porque la mano poderosa del Señor te va a auxiliar. La mano poderosa del Señor se va a posar sobre tu vida. El Señor va a enviar ángeles, va a enviar un ejército y va a derrotar al enemigo. Porque Dios está sobre, decí conmigo, sobre. Dios está sobre esa persona que me está juzgando. Dios está sobre esa persona que está haciendo problemas, que me critica. Dios está sobre esa persona que no me quiere tomar, que no me quiere pagar. Dios está sobre. Entregásela al Señor, entregarle a la persona, entregarle la situación, entregásela y decirle: Señor, yo te creo. Tú eres el que abre puerta y nadie la cierra. Tú eres el que cerró esa puerta y nadie la abre. Tú eres el primero y eres el último. El enemigo está vencido. Satanás, venís para angustiarme, venís para ponerme pensamientos de derrota, porque el que pone pensamientos de angustia, de temor, de derrota, es el diablo. ¿Qué vas a hacer con este problema? ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo vas a hacer? ¿Ahora cómo vas a hacer que no tenés trabajo? ¿Ahora cómo vas a hacer para pagar el alquiler? Ahora te tenés que ir de ese lugar. ¿A dónde te vas a ir? ¿Quién es el que siembra la duda? ¿Quién es el que pone el pesimismo, la derrota? Empezá a discernir, iglesia. Empezá a discernir de dónde vienen las voces. Si la voz viene del Espíritu, te habla con fe. Si la voz viene del Espíritu, te habla con fe. Pero si la voz viene con dudas, con incredulidad, con rebeldías, con tentaciones, esa voz viene del infierno. El Señor te da la llave en esta noche, tómala.
Tómala, tómala. Dile: Señor, quiero ser un hombre de oración, una mujer de oración, que hable contigo, que abra los cielos, que ate al diablo y que lo eche de mi vida, de mi casa, de mis hijos, de mi familia. No hay nada más precioso que hablar con el Señor. No hay nada más precioso que hablar con el Señor. Dile: Señor, yo quiero la llave, quiero aprender a orar. Dame ese sentir, dame esa carga. Dame, Señor, ayúdame. Que se haga un hábito, que se haga un hábito. Pone una hora y todos los días empezá a orar a esa hora. Tal vez 5 minutos vas a orar, tal vez ni llegues a 5, pero luego vas a ir creciendo. Luego vas a ir creciendo y creciendo y creciendo. Y después no te van a poder parar, te van a decir: che, vení a trabajar, che, vení a cocinar, che, deja de orar, porque le tomamos el gustito a la oración. Y cuando estamos en su presencia, el tiempo corrió y no nos dimos cuenta. Padre, te pedimos perdón por nuestra falta de oración. Te pedimos perdón porque muchas veces tú nos esperaste y nosotros cambiamos ese tiempo de hablar contigo, Señor, por algo de aquí abajo que nos llamó la atención. Señor, y cada uno sabe a qué va a renunciar. Ese tiempo que le di a la televisión, ese tiempo que le di al Facebook, al Instagram, ese tiempo que le di, Señor, a los jueguitos, ese tiempo, Señor, que lo sembré en otras cosas, quiero apartarlo para ti. Quiero consagrar ese tiempo para hablar contigo, para buscarte, Señor, porque quiero llegar, que mi voz llegue y sea oída en el cielo. Y quiero, Señor, el poder atar al enemigo y quitarle autoridad sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi economía, sobre mi salud, y poder desatar ese bien que tú tienes para mí, para mi casa, para mi necesidad, Señor. Quiero ser conocida en los cielos, que mi voz sea conocida en los cielos. Que mi voz sea conocida en los cielos, porque golpeo los cielos con mi oración, porque golpeo los cielos, Señor, buscándote, clamándote, rogándote, adorándote. Enséñanos a orar, Señor. Espíritu Santo, enséñanos a amar a Cristo. Enséñanos, Señor, a adorar a Cristo. Enséñanos a ser agradecidos. Enséñanos a hacer guerra delante de ti, atando al diablo, Señor, y al infierno entero, sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros como poderoso gigante y que tú no eres escudo alrededor y el diablo no nos puede tocar. Padre, en el nombre de Jesús te pido, dile: Señor, perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa. Ayúdame, Señor, a limpiar mi vida, a despojarme de malas costumbres, de malos hábitos que me separan de tu presencia, que te avergüenzan a ti, Señor. Yo quiero dar testimonio de que tú me has transformado, de que soy un hijo tuyo delante de mis compañeros de trabajo, de mis vecinos, de mi familia. Que todos vean, Señor, que tú vives en mí. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Nos comprometemos a buscarte en oración. Empezaremos, Señor, a buscarte, a hacer el hábito de orar. Y, Señor, ayúdanos a crecer en esta intimidad y en esta relación contigo, en el nombre de Jesús. Es mi profundo anhelo acercarme a ti, que derrames de tu aceite y renueves mi existir. Adórale al Señor en esta noche. Y yo iré al santo lugar, me arrodillaré ante tu majestad. Tu camino está en mi corazón, oh Señor. Queremos buscarte en oración, Señor. Queremos ser conocidos en el cielo. Queremos hablar contigo, Al santo lugar. ser
Espíritu. Despierta el Espíritu. Llámanos a orar. Despiértanos para orar, para clamar, para interceder. Sí, Señor. Señor, derrámate, derrámate, derrámate. Derrama tu espíritu. Santifica, purifica, quema, quema, quema. Corre al altar, corre, corre, corre. Dile, Señor, lléname. Lléname. Quiero la llave, quiero la llave. Quiero aprender a orar, quiero orar. Oh Señor, y yo iré. Decilo. Al santo Todos los líderes, vengan. Vengan los líderes. Vengan. Vengan, vengan. Llenate, llenate. Sí, Señor. Está en mi corazón. Oh Señor. Sí, Señor. Señor. Cuando vamos a orar no nos justificamos. Cuando vamos a orar no le decimos, Señor, lo hago todo bien. No. Decimos, Señor, perdona nuestros pecados, lávanos y límpianos de todo pecado y de toda maldad. Y vamos, Señor, en nombre de Jesús, y vamos por lo que dice tu palabra, porque tú nos diste autoridad en tu palabra. Señor, santifícanos, purifícanos, limpia. Limpia nuestros ojos, limpia nuestros oídos, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia nuestra boca, Señor. Queremos pararnos delante del trono y clamarte a ti, sabiendo, Señor, que nuestros pecados han sido perdonados y que la oración no tiene estorbo, que nada va a impedir que tú me oigas y me respondas, porque te confesé a ti mi pecado, porque me arrepentí de mi pecado y te pedí perdón. Dile, Señor, no quiero pecar más. Ya no más mentiras, ya no más rebeldías, ya no más incredulidad. Toma mi vida y transfórmala. Haz en mí una obra nueva. Pon tu espíritu en mí. El Señor quiere derramar tantas cosas sobre ti. Quiere entregarte tantas cosas. Tú tienes la autoridad para orar por personas y que esas personas sean sanas. Tienes autoridad para orar por esas personas que están atadas, endemoniadas y que sean libres. Tienes autoridad para orar por esas personas que están perdidas en la ignorancia, en la rebeldía, en la incredulidad, en la religiosidad. Y con tu oración desatarlos, romper fortalezas, pensamientos contrarios a Dios. Y en vez de estar orando, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo distraídos, conversando conversaciones que no tienen sentido, que tienen más pecado que otra cosa, porque en esa conversación hay chusmerío, crítica, juicio, en vez de usar el tiempo para orar y decirle, Señor, abre los cielos, abre los cielos, abre los cielos. Si estás en crisis, si estás en situaciones difíciles, este es el tiempo para que te levantes como un hombre y una mujer de oración y que aprendas a orar en tu dolor y en tu necesidad, porque ahí crecemos. Porque cuando todo está bien, no oramos. Pero cuando hay crisis, cuando hay dolor, cuando hay necesidad, es cuando aprendemos a orar. La crisis te lleva a creer, la crisis te lleva a orar y a decirle, Señor, que el cielo se abra, que el cielo se abra, que el cielo se abra, que tu espíritu se derrame, que ese hijo sea libre, que ese hijo sea sano, que ese esposo sea libre, que ese esposo sea sano, porque Satanás no tiene autoridad sobre mi casa, ni sobre mi esposo, ni sobre mi hijo. En el nombre de Jesús, Satanás, te ordenamos, suéltalo, vete de su mente, suéltalo. Se rompen ataduras sobre ellos, se rompen ligaduras de vicio, de rebeldía, de pecado. Y el gobierno de Dios comienza a obrar y vas a ver tu casa redimida, tu casa salva, tu casa libre. Porque el Señor es fiel y responde la oración. Un pueblo que se levanta es un pueblo victorioso.
Un pueblo que se levanta es un pueblo de autoridad. Un pueblo que se levanta va a ver la gloria de Dios. Dile en esta noche: Señor, enséñame a orar, enséñame a orar, enséñame a orar. Tu oración va a ir creciendo, tu oración va a ir creciendo. No le tengas miedo al diablo, tampoco te rías, pero no le tengas temor, porque el Dios que está contigo lo venció. El Dios que está contigo es poderoso. Señor, venimos a ti a presentarte cada vida. Ayúdanos, Señor, levántanos, despiértanos a la noche para orar. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a batallar, aumentanos la fe. Señor, desciende con poder sobre mí. Dile en esta noche: lléname, 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 lléname. Señor, renuncio a mi pecado, me vacío del pecado, lléname del poder del Espíritu. Enciende la llama del Espíritu dentro de mí. Bautízame con Espíritu Santo y fuego. Vestime de poder, vestime de poder, vestime de poder. Ya no quiero andar desnudo, ya no quiero andar en mi vergüenza, quiero andar vestido, revestido, dice la palabra, revestido de poder. Dice bautizado significa sumergido, sumergido en el Espíritu, sumergido en el río, sumergido en el poder, sumergido en el fuego. No te conformes con poco, iglesia. Hay más para el que cree, para el que lo anhela, para el que desea. Hay más, hay fuego en esta noche, hay poder en esta noche. Dile: Señor, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Yo quiero más, experiencias nuevas, quiero dones, quiero talento, quiero ministerio. Él se lo da al que anhela, al que anhela, al que anhela, al que anhela. Adórale, adórale, adórale. Oh, el Señor permitió lo que pasó para que la iglesia se levante a orar, para que la iglesia entienda que tiene que orar, que tiene que orar, que tiene poder, que tiene autoridad, que la oración es poderosa, que la oración es oída. No deje de orar. El que no se unió, únase en la oración. Va a aprender a orar y va a empezar a ver la gloria de Dios en su casa, y va a empezar a ver la gloria de Dios en su familia, y va a ver cómo Dios abre puertas y nadie la cierra, y Dios cierra puertas y nadie la abre.